la intención de esta presentación es sobre todo abordar sobre un tema que cada vez es más recurrente, y es cómo el cine es a la vez fuente, objeto y forma de difusión del conocimiento histórico. El cine histórico como tal interesa poco a los guionistas, interesa poco a los directores y menos al público en general, excepto cuando esto les aporta algo sobre su presente, razón por la cual el cine mexicano de la Revolución es ciertamente mucho más abundante y exitoso. En los años 70 comenzó un auge de textos académicos y historiadores, analistas de cine, sobre cine e historia, y vemos cómo los primeros historiadores se preocupan por el valor de una película como fuente primaria para el estudio de la historia contemporánea, analizando primero noticieros y documentales. En 1976 apareció una compilación del historiador y el cine de Paul Smith, y a partir de 80 se da un énfasis dirigido hacia el cine de ficción. El cine histórico entonces empezó a ser analizado por su capacidad de movilización propagandística y su papel en el surgimiento de los cines nacionales. Y luego comenzaron algunos historiadores a investigar la forma en que una película constituye su propio mundo histórico, o sea, cómo el cine escribe su propia historia. La película escoge algunos elementos de la realidad, los vuelve visibles al tiempo que oculta otros. Para el ya clásico investigador, filósofo e historiador Rainer White, existe cierto tipo de información sobre el pasado que solo puede transmitirse mediante imágenes visuales. Años más tarde, entrevistado White en Argentina, dijo: el mundo digital ha cambiado todo. Antes intentábamos enseñar a la gente joven a pensar conceptualmente, pero hoy el montaje y el collage de las imágenes dan una forma diferente de pensar y relacionar los signos con las cosas. Y eso crea una sensación diferente del tiempo y la temporalidad. Por lo tanto, pienso, dice White, que la generación actual de alumnos no experimenta el pasado como algo arcaico o remoto. Es simplemente otra dimensión exótica que se puede tornar presente por medio de imágenes con gran facilidad. En su opinión, una película histórica es capaz de ofrecernos en una sola escena una gran cantidad de información con gran detalle, mucho más que la que puede transmitir una descripción escrita de esa misma escena. El libro en sí está dividido en 7 capítulos: El viaje triunfal, que contiene un análisis del cine silente de la Revolución de Ángel Miguel, y el texto Reconstruir el cine documental en el Archivo Salvador Toscano de David Wood. Caudillos, con un texto de Eduardo de la Vega. Los caudillos revolucionarios en el cine eran 6, Pancho Villa, me encanta. Enemigos, con un texto de Carlos Arturo Flores Villela llamado Pólvora, Fusiles y Sogas, que nos habla de la influencia de los primeros documentales de Toscano, Avite, etc., y la influencia que hubo del arte, de Goitia, de Orozco, de la plástica nacionalista, de tanto Eisenstein, y la literatura, Mauricio Magdaleno y otros, como fuentes de inspiración para la filmografía de la Revolución. Vino el remolino y nos levantó con un texto de Hugo Lara, Entre el caballo y el ferrocarril, análisis de la idea de movimiento y comunicaciones, nuevos transportes, estos nuevos transportes del cine de la Revolución, uniendo al cine con el ferrocarril como si fueran el caballo y el Recuerdos del Porvenir, con el texto Recuerdos del Porvenir de Elisa Lozano, muy interesante texto sobre los cinefotógrafos, los fotofijas, los diseñadores de créditos, todos los que participaban en esta recreación de la Revolución. Sexto, Si Adelita se fuera con otro, con textos de Alicia Vargas, Amézquitas, Ser muy hombre y ser una buena mujer, un análisis a través de 30 filmes de las representaciones de género en el cine de la Revolución, y otro texto de Claudia Arroyo, Entre el amor y la lucha armada, que es un análisis del amor romántico, la pareja fallida en las películas, la pareja romántica y la desintegración de la pareja romántica,
a través de las diferentes décadas de este cine. Y finalmente, el último capítulo, Mirada extranjera, con el espléndido texto de Raúl Miranda, la mirada de nosotros al cine extranjero de la Revolución Mexicana. Para terminar, hablando del libro en general, contiene las fichas de las 250 películas, una espléndida bibliografía, y creo que ambos libros, que que es el que venimos a hablar, es un gran libro. Gracias. Y en el caso de todos estos directores, curiosamente van a perfilarse en unas dinámicas de identidad, de nacionalismos y de estereotipos de lo mexicano. Entonces empiezan un poco a cruzarse estas intenciones que he tenido del estudio de estos directores en cuanto a la temática precisamente de la Revolución Mexicana, la construcción de una imagen, de un imaginario colectivo. Entonces, a mí lo que me ha llamado la atención es precisamente la actividad de estas temáticas, la construcción de estas formas que digamos, en análisis de textos literarios y demás se llama los estereotipos y de sus personalidades más reconocidas, la figura de Pancho Villa, Zapata, pero básicamente también del pueblo en armas, es decir, una población que va a estar jugando a participar ya en la historia con una revuelta manifiesta, y que, por ejemplo, la cinematografía norteamericana va a estar muy pendiente de esta situación desde los primeros, que yo le llamaría los tiempos cronotópicos, es decir, desde el mismo tiempo de los hechos de la revolución, incursionando en nuestro país para hacer una serie de noticieros y de ficciones que, curiosamente, en el cine mexicano de la época del cronotópico, que les digo que le estaría llamando así, no se hicieron ficciones, con excepción de, digamos, El automóvil gris, que sería nuestro gran hito, la gran película de ficción de esa década, 1919, que efectivamente todavía está cimentada en el periodo, porque está relatando situaciones del año 15 y que finalmente está cimentada en situaciones sociopolíticas. Entonces, estas películas que se hicieron en esta época por parte de la naciente industria de Hollywood, tiene particularidades muy especiales. Por ejemplo, la presencia de una compañía donde era precisamente uno de los productores ejecutivos, el gran creador del lenguaje cinematográfico, Griffith, que van a venir, esta compañía que se llamaba la Mutual Film Corporation, va a venir a filmar a México, hace un acuerdo comercial con Pancho Villa, y va a haber registros de estas batallas condicionadas bajo la perspectiva de que pudieran efectivamente filmarse de acuerdo a determinadas posibilidades de realización, ciertas iluminaciones. Es decir, la historia y el cine se mezcla de tal, la construcción fílmica se mezcla en un tiempo muy particular con esta película que se llamó precisamente La vida del general Villa. Es un tiempo muy particular que le estaríamos llamando precisamente al menos en cuanto al registro documental de nuestro cine, es quizás el archivo, como dicen algunos especialistas, llamarle archivo fílmico a estos materiales, quizás el más valioso, el registro documental precisamente de nuestros cineastas, los hermanos Alba, Alicia Toscano, Rosa Socaya, que hay una escuela documentalista mexicana, y empiezan precisamente a conformarse como eso, como creadores, recopiladores, reconstructores de lo que está aconteciendo, y una forma muy didáctica, al menos en cuanto
las tareas de Toscano precisamente hacer estos compilados de los registros de todos los frentes y demás y los grupos militares enfrentados, y que van a ser precisamente esta posibilidad de esta enseñanza de la historia, pero inmediata, con estas películas que Toscano le llamaba Historia Completa de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues en este libro también hay, como dice Katy, el ensayo del doctor Eduardo de la Vega, precisamente sobre las figuras de los héroes de la Revolución, en donde él claramente nos dice que Venustiano Carranza y Álvaro Obregón no fueron, digamos, figuras fílmicas muy socorridas, ¿no? Y entonces, precisamente, Pancho Villa sí es la figura internacional, no solo del cine mexicano, sino internacional, en donde las cinematografías van a estar una y otra vez impulsando. El asunto es que los creadores de estas películas eran precisamente cineastas de izquierda, algunos eran hasta anarquistas, ¿no? Era la tradición socialista y comunista, entonces les derivaba hacer estas películas que eran muy gustadas por el público, digamos, joven europeo de los años 60, que hicieron precisamente las revueltas estudiantiles y políticas en Europa. Y curiosamente algunas otras cinematografías como la filipina, la turca y la egipcia han también hecho muy pocas películas, pero sí han tomado las figuras de nuestros héroes más famosos en el mundo, que es precisamente Zapata y Villa, y en particular